Alumnas y alumnos, bienvenidos a una sesión más de Matemáticas 3 en Aprende en Casa. Mi nombre es Daniel Jaime y le doy la bienvenida al maestro José de Jesús Bernabé. Bienvenido, maestro. Gracias, Dani. Estoy seguro de que al igual que tú, nuestras alumnas y alumnos están listas y listos para comenzar la sesión. El aprendizaje esperado es: compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media de dos conjuntos de datos. Y el propósito de esta sesión es dar sentido y significado a las gráficas circulares e histogramas. Para la sesión les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz, goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Listas, alumnas y alumnos? ¡Comencemos! Daniel, ¿te acuerdas cuántos alumnos conformaban tu grupo cuando cursabas la secundaria? Maestro Bernabé, me acuerdo de que en tercer grado éramos 35 alumnos. Muy bien, Daniel. Alumnas y alumnos, ¿se acordarán cuántos compañeros tienen en su grupo? Yo recuerdo a un grupo en la secundaria en la que doy clases, en especial al tercero D. En él hay 40 estudiantes en total. En el grupo de tercero hay 14 alumnas y 26 alumnos. Las edades de los alumnos varían entre 13 y 15 años. Es posible usar una tabla de frecuencias para ordenarlas. Los datos se agrupan en dos intervalos: los que tienen 13 y 14 años y los que tienen 15 y 16 años. Una vez ordenados, se representan mediante una gráfica de barras. Para construir este y otro tipo de gráficas, veamos el siguiente video y anoten en sus cuadernos las características necesarias para su construcción. El histograma es un tipo de gráfica estadística que se utiliza para comunicar información sobre las distribuciones de la frecuencia cuando se trata de datos continuos como tiempo, peso, tamaño, temperatura, etc. El histograma está formado por dos ejes. En uno se mide la frecuencia absoluta o relativa de los datos y en el otro se colocan los intervalos o clases en los que se agrupan. De acuerdo con las características mencionadas en el video, los datos de las edades del grupo tercero D se ordenan en una tabla de frecuencia, luego se representan de la siguiente forma. Se ordenan los datos del menor al mayor. Después se agrupan en dos clases: 13 y 14 años y 15 y 16 años. Se llena entonces la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias se anotan los 22 alumnos con 13 o 14 años y los 18 alumnos con 15 o 16 años. Con estos datos, en el eje horizontal se anotan los intervalos 13-14 y 15-16 y se trazan rectángulos con una altura que coincida con la frecuencia de 22 y 18 respectivamente del eje vertical. Para realizar ahora la gráfica de distribución de alumnos por sexo en el grupo tercero D, la tabla de frecuencias es de la siguiente forma. En la tabla, la frecuencia de alumnas es de 14 y de alumnos 26. En el eje horizontal se representan dos categorías o clases. Una es la de las alumnas y la otra la de alumnos. Así, el eje vertical nos indica la frecuencia para cada una de ellas. Regresando a la gráfica de distribución de alumnos por edades, la información de la gráfica muestra que hay más alumnos de 13 y 14 años en comparación con quienes tienen 15 y 16 años. Maestro Bernabé, por otro lado, en la gráfica de barras de alumnas y alumnos se nota una diferencia muy marcada entre ellos y por consiguiente hay más alumnos varones en el grupo tercero D. Alumnas y alumnos, esta es una forma de representar los datos sobre el grupo tercero D. Estas gráficas permiten representar datos de variables cualitativas y cuantitativas, como ocurrió en este caso. Maestro Bernabé, entonces, ¿hay otra forma de representar la cantidad de alumnas y alumnos del grupo tercero D? Así es, Daniel. Existe otra forma de representarla, y es mediante una gráfica circular. Veamos cómo construir una que represente los datos de este grupo. Alumnas y alumnos, acompáñenos a ver el siguiente video sobre gráfica circular.
En esta cápsula hablaremos de un tipo de gráfica muy útil y además muy popular, la gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel o gráfica de pie, por su semejanza con los postres redondos que se parten en rebanadas. El tamaño de una rebanada en una gráfica es proporcional al porcentaje que representa. También, al observar una gráfica, se puede captar la información de manera fácil y rápida. Veamos un ejemplo en esta gráfica que representa el porcentaje de día y de noche durante diciembre en el silencio. ¿Qué parte del día tiene luz natural? Como puedes ver, la parte del día con luz es el 33%, lo que equivale aproximadamente a la tercera parte del círculo. También de forma inmediata, se puede observar que, en esa época, la noche es mucho más larga que el día. En una gráfica de pastel, lo importante es mostrar la fracción, porcentaje o proporción que le corresponde a cada categoría. El porcentaje siempre tiene que sumar 100. Veamos otro ejemplo para analizar los elementos que componen una gráfica. En el país, existen 10.9 millones de fumadores mayores de 15 años. De ellos, 8.1 millones son varones y 2.8 mujeres. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos, realizada en México en 2009, estos datos se pueden presentar en una gráfica circular para facilitar su comprensión. Para empezar, en cualquier gráfica que realicemos, es muy importante poner un título para comprender mejor qué información contiene. Cada gráfica circular contiene sectores, que son las partes que componen al círculo y corresponden a la proporción o porcentaje que representa un valor diferente del conjunto de datos. Dependiendo de la información, el número de sectores puede variar. Del lado izquierdo encontraremos qué representa cada color. Esto se llama acotación, y su función es identificar los atributos o diferentes valores que forman el conjunto de datos. En el video observaron que la gráfica circular se utiliza para representar el porcentaje o proporción correspondiente a cada categoría de un conjunto de datos, esto a través de sectores. Con los datos del grupo tercero D, calculen el porcentaje que representan tanto las edades registradas como el número de alumnas y alumnos en el grupo. Comencemos con la gráfica circular para representar la distribución de alumnas y alumnos en el grupo tercero D. Para calcular el porcentaje que representan las 14 alumnas, se toma en cuenta el total de estudiantes, es decir, 40. Esta cantidad representa el 100% de alumnos del grupo. Por tanto, se multiplica 14 por 100, se obtiene 1400, se divide entre 40 y el resultado es 35. Así, 14 alumnas representan el 35% del grupo. Para calcular el porcentaje que representan los 26 alumnos, se multiplica 26 por 100, se obtiene 2600. Al dividirlo entre 40, el resultado es 65. 26 alumnos son el 65% del grupo. Ya se tienen los porcentajes de cada categoría. Maestro Bernabé, ¿cómo se calcula el tamaño de cada sector para la gráfica circular? La unidad de medida de un sector circular son los grados. Un círculo comprende 360 grados para toda su circunferencia y con un transportador es posible medir sectores de diversos tamaños. La proporción que representa cada categoría respecto al total debe de guardar la misma proporción para cada sector circular, correspondiente respecto al círculo completo. Es decir, al total de datos le corresponde el área que abarcan los 360 grados. El ángulo central de la circunferencia que corresponde a cada categoría debe de cumplir con la siguiente proporción. El valor correspondiente a la categoría
entre el total de datos es igual al sector circular entre 360 grados. Por tanto, el ángulo central para cada categoría está dado por sector circular es igual al valor de la categoría entre el total de datos por 360 grados. Con esta expresión, calculen los sectores circulares correspondientes a las alumnas y a los alumnos del grupo tercero D. Al sustituir los valores en la expresión sector circular es igual al valor de la categoría entre el total de datos por 360 grados, se tiene que, para la categoría alumnas, su valor es 14. El total es igual a 40. El sector circular es igual a 14 entre 40 por 360 grados, que es igual a 0.35 por 360 grados. Por lo tanto, el sector circular debe medir 126 grados. Para la categoría alumnos con valor 26, el sector circular es igual a 26 entre 40 por 360 grados, igual a 0.65 por 360 grados. Así, el sector circular debe de medir 234 grados. Los resultados obtenidos, 126 grados y 234 grados, representan la abertura del sector circular para cada categoría dentro de la gráfica circular. Para realizar la gráfica circular se traza una circunferencia de 10 centímetros de diámetro con el compás y con un transportador se marcan los ángulos obtenidos 126 y 234 grados. Y para diferenciarlos se sugiere utilizar un color distinto para cada uno. Después de trazar la circunferencia, se coloca el transportador sobre la misma, tomando como referencia el centro. Se mide y se traza un ángulo de 126 grados. Posteriormente, se colorea. Como solo son dos ángulos, el segundo automáticamente se traza, pues si a 360 grados se le resta 126 grados, el resultado es 234 grados. Se utiliza un color diferente para indicarlo. Así quedan marcados los dos sectores de la gráfica. Para terminar, se identifican al escribir el porcentaje correspondiente a la categoría que representa cada uno. Maestro Bernabé, los datos sobre el grupo tercero D son cuantitativos. Con ellos se construyó una gráfica de barras y se trazó una gráfica circular utilizando los porcentajes correspondientes a cada categoría del grupo. Así es, Daniel. En las dos gráficas se aprecian las diferentes formas de representar los datos empleados. Con base en ellas, si no se conocieran los datos específicos y solo se tuviera la gráfica, al leerlas, en el caso del gráfico de barras, solo es posible decir el número de alumnas y alumnos del grupo tercero D. Y en el caso de la gráfica circular, es posible decir que en el grupo tercero D, el 65% del total son los alumnos varones, en comparación con las alumnas, quienes representan el 35% del grupo. Realicen la gráfica circular de distribución de edades. Calculen los porcentajes y apóyense en la tabla de frecuencia. Ahora, para la gráfica circular de la distribución de las edades, para calcular el porcentaje que representan 22 alumnos de edades entre 13 y 14 años, se toma en cuenta el total de estudiantes, 40. Esta cantidad es el 100% de alumnos del grupo. Por tanto, se multiplica 22 por 100. Se obtiene 2.200. Se divide entre 40 y el resultado es 55%. Para calcular el porcentaje que representan 18 alumnos de edades entre 15 y 16 años, se multiplica 18 por 100. Se obtiene 1.800. Se divide entre 40 y el resultado es 45%. Para calcular el sector circular correspondiente a la categoría de alumnos entre 13 y 14 años de edad, se sustituyen los valores en la fórmula y se tiene que es igual a 22 entre 40, igual a 0.55, multiplicado por 360 grados, así el ángulo es de 198 grados. Para la categoría de alumnos entre 15 y 16 años con un total de 18 alumnos, el sector circular es igual a 18 entre 40. El cociente es 0.45, que multiplicado por 360 grados da 162 grados.
Al trazar la gráfica circular, para 18 alumnos se traza un ángulo de 162 grados, el cual representa el 45%. Para 22 alumnos, el ángulo que corresponde es de 198 grados. Como se puede ver en la gráfica circular y en la gráfica de barras, hay más alumnos con edades de 13 y 14 años, ya que representan el 55% del grupo. Las gráficas son una herramienta visual para distinguir características de un conjunto de datos. Permiten tener un mejor panorama de lo que representa cada sector. Pero antes de construir las gráficas, se deben de organizar los datos para facilitar la apreciación de la información contenida. Por consiguiente, alumnas y alumnos, ayudemos a Bernardo. Él es entrenador de fútbol y tiene que tomar una decisión. Bernardo acaba de terminar una temporada y debe de elegir a uno de sus 3 mejores jugadores con el fin de darle el premio de mejor jugador de la temporada. Para decidir quién se lo merece, concentró varios datos de cada uno de los jugadores. Alumnas y alumnos, a continuación se presentan los datos. Analícenlos para ayudar a Bernardo a tomar la decisión. Maestro Bernabé, dando un vistazo rápido a los datos de los 3 jugadores, todos tienen muy distintas puntuaciones en las diferentes acciones y es difícil decidir quién de ellos se merece el premio con esos datos. Así es, Daniel. Con los datos proporcionados por Bernardo, no es posible aún tomar una decisión con facilidad. Por ejemplo, Eleazar y Vicente han jugado 10 partidos y Max solo 7. Pero Max anotó más goles en comparación a sus compañeros. Además, Eleazar ha sido expulsado 2 veces y sus otros compañeros ninguna vez. Alumnas y alumnos, formulen cómo podrían ayudar a Bernardo a tomar una decisión a partir de los datos proporcionados. Muy bien. Algunos de ustedes ya están pensando en representar los datos mediante una gráfica de barras y una gráfica circular. Y con la información proporcionada por las gráficas, le ayudarán a Bernardo a tomar una decisión. Para la gráfica de barras, las categorías son las acciones y la frecuencia son los puntajes de cada una de ellas. A partir del análisis de esta gráfica de barras, se verá si es posible tomar la decisión de a quién darle el premio. Analicen la gráfica. ¿Es posible tomar la decisión? ¿Qué nos dice usted, profesor Bernabé? Observen que la información de la gráfica, aun cuando están ordenados los datos a partir de las categorías con sus respectivas frecuencias, no está del todo claro. Esta permite tener una comparativa de cada jugador, pero aún no es suficiente para dar una opinión que ayude a tomar una decisión de quién se merece el premio. Realicen una gráfica circular y vean si con ella es posible decidir a quién de los jugadores se le debe dar el premio. Pero antes, en la tabla, agrupen las categorías en acciones positivas, partidos jugados, partidos como titular, goles, promedio de pases completos y asistencias. Acciones negativas, faltas, amonestaciones y expulsiones. Maestro Bernabé, vemos si al estar agrupados en solo 2 categorías se tiene suficiente información desde el desempeño de los jugadores. Al sumar el puntaje total de cada jugador, se obtuvo Eleazar, acciones positivas 35 y acciones negativas 15. Max, acciones positivas 37 y negativas 2. Vicente, 29 acciones positivas y 11 negativas. En otra tabla se organizan los resultados anteriores de cada jugador para calcular los porcentajes correspondientes a cada categoría, así como el ángulo para cada sección de la gráfica circular. Para Eleazar, el total, que es 50 puntos, se utiliza para calcular el porcentaje para las acciones positivas. Se multiplica 35 por 100, igual a 3.500. Se divide entre 50. El resultado es 70%. Para las acciones negativas es 15 por 100. Se obtiene 1.500. Se divide entre 50 y el porcentaje es 30%. Para calcular la abertura del ángulo, en el caso de las acciones positivas,
el sector circular es igual a 35 entre el total 50. Se obtiene 0.7. Se multiplica por 360 grados y la abertura del ángulo es de 252 grados. Para calcular el sector circular correspondiente a 15, se divide entre 50. El resultado es 0.3, que al multiplicarlo por 360 grados, el ángulo resultante es de 108 grados. Para calcular los porcentajes de Max se toma en cuenta su total igual a 40. 37 se multiplica por 100, igual a 3.700. Se divide entre 40 y el resultado es 92.5%. Para 3 se multiplica por 100, se obtiene 300. Se divide entre 40 y el porcentaje es de 7.5%. Para calcular los sectores circulares, de 37 se divide entre 40. Su cociente es 0.925. Multiplicado por 360 grados, el resultado es 333 grados. Para 3, al dividirlo entre 40, el resultado es 0.075. Al multiplicarlo por 360 grados, el ángulo es 27 grados. Es el turno de Vicente. Calculen sus porcentajes y ángulos. Acciones positivas 29. Se multiplica por 100 y el resultado 2.900. Se divide entre 40. El porcentaje es 72.5%. Acciones negativas 11. Lo multiplicamos por 100. El resultado es 1.100. Se divide entre 40. Por tanto, representa el 27.5%. Para calcular los sectores circulares, se divide 29 entre 40. Se obtiene 0.725 y al multiplicarlo por 360 grados, el resultado es 261 grados. Por último, 11 entre 40 resulta 0.275. Multiplicado por 360 grados, dan 99 grados. Alumnas y alumnos, para trazar las 3 gráficas circulares, utilicen un transportador para marcar los ángulos y coloréenlos del color que les guste para diferenciarlos. Comencemos con los trazos. Para la gráfica circular de los datos de Eleazar, tracen una circunferencia de 5 centímetros de radio. Ubiquen el transportador al centro de la circunferencia. Alineen la graduación con respecto al radio. Para facilitar los trazos, midan el ángulo de 108 grados y coloréenlo a su gusto. Como solo son 2 ángulos, el ángulo de 252 grados es el sector que sobra. Coloréenlo de distinto color. Para la gráfica circular de Max se ocupa el ángulo de 27 grados, a partir de una circunferencia de 5 centímetros de radio. Ubiquen el transportador al centro de la circunferencia. Alineen la graduación con respecto al radio. Midan el ángulo de 27 grados y coloréenlo a su gusto. Como solo son 2 ángulos, el ángulo de 333 grados es el sector que sobra. Coloréenlo de distinto color. Por último, con los datos de Vicente, tracen la gráfica circular. A partir de trazar una circunferencia de 5 centímetros de radio, ubiquen el transportador al centro de la circunferencia. Alinear la graduación con respecto al radio. Para facilitar los trazos, midan el ángulo de 99 grados y coloréenlo a su gusto. Como son solo 2 ángulos, el ángulo de 261 grados es el sector que sobra. Coloréenlo de distinto color. Alumnas y alumnos, se tiene la gráfica de barras y las 3 gráficas circulares que representan el desempeño de los 3 jugadores. A partir de la información mostrada por las gráficas en su cuaderno, respondan las siguientes preguntas. ¿Con cuál de las gráficas se facilita más la lectura para tomar la decisión sobre el mejor jugador de la temporada? De acuerdo con las gráficas, ¿qué jugador consideran es el mejor? Alumnas y alumnos, sé que estarán de acuerdo con nosotros. La gráfica que facilita ver la información del desempeño de los 3 jugadores es la gráfica circular y así poder tomar una decisión. Totalmente de acuerdo, maestro Bernabé.
Con las gráficas circulares se puede con mayor facilidad ver la información. Así que podemos ayudar a Bernardo. El jugador que tiene mejor desempeño es Max. A Max le va a gustar nuestro análisis, pues él va a recibir el premio de Mejor Jugador de la temporada. Esperemos que a Bernardo le haya sido de ayuda a nuestro trabajo. Si tienen dudas o quieren ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro José de Jesús Bernabé y es un placer haber estado con ustedes. Soy Daniel Jaime y nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.